¿Qué tal, mis amigos y hermanos? La paz del Señor te acompañe. Gracias al Señor hemos llegado a un nuevo mes, finalizando casi un año. Gracias por la misericordia, por la guía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido poder llegar hasta este momento. Hermano, te bendigo en el nombre de Jesucristo, que continúes adelante, que en este mes y cada día de tu vida sigas alabando y confiando en el Señor. Es un mes en el cual realmente hemos llegado gracias al Señor. A Él tenemos que alabarlo y darle gloria por aquello. Meditemos, reflexionemos sobre todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Cuántas cosas el Señor te ha permitido tener: familia, casa, trabajo. Y si no has tenido aquellas cosas, el Señor te ha sostenido y te sigue sosteniendo. Has estado enfermo por el COVID, ahí estaba la presencia del Señor. No tuviste COVID, ahí estaba la presencia del Señor. Así que, hermano, sigamos adelante y cuidándonos, obedeciendo en todo momento. Vamos a orar para comenzar. Padre amado, maravilloso Señor poderoso, te alabamos y te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, poder entrar a un nuevo mes, Señor. Un mes, Señor, para seguir alabándote, Señor, y honrándote, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el regalo maravilloso que ha llegado a nuestra vida, Señor. Un regalo eterno, Señor. Un regalo de paz, mi Dios. Un regalo que realmente, Señor, nos ayudará cada día en nuestro diario vivir, porque toda la humanidad necesita de ti, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Padre amado, Señor, que podamos meditar sobre el caminar que llevamos, Señor, y permitir, Padre amado, Señor, que seas tú quien guíe, Señor, y obres en nuestra vida, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos grandemente a ti, Señor, y te agradecemos por todo, Señor. Sigue, Señor, sosteniéndonos, Señor. Señor, que nosotros podamos mirarte a ti, Señor, seguirte a ti, Señor. Nuestro objetivo, Señor, en nuestra vida sea buscar de ti cada día, Señor. Llenarnos de ti, Señor. Aprender de ti, Señor. Porque en ti hay paz, Señor. Tú eres el que da todo, Señor. Te alabamos por todo, Señor. Maravilloso Dios, Señor. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, realmente gocémonos en el Señor, porque nos ha permitido llegar a un nuevo mes. Y el tema que tenemos para esta mañana, este día, lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 17 versículos. Ese es el tema. Así que, hermano, les exhorto a leerlo cuidadosamente, detalladamente. Y vemos de que una de los temas a leer, muy poco interesante para muchos, es la genealogía de Jesucristo. Genealogía. Y es interesante poder ver y leer la genealogía de Jesucristo. Es la base de dónde vino. Y es importante, hermanos. Entonces, el tema que tenemos para este día es humildad, Rey y Salvador para todos. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es todo, hermano. Vemos que el escritor a los libros, Mateo, escribió a una audiencia difícil, que no aceptaba a Cristo como el Mesías. Y a través de aquello le mostró lo maravilloso que es ver de que Jesús es humilde. Una persona vino humildemente, vino como Rey y Salvador para todos. Es importante, por eso Mateo especificó todos estos detalles, sabiendo que para los judíos era tan importante la genealogía, saber sobre qué base estaban. Y a base de esto, muchos sacerdotes no fueron reconocidos por su sacerdocio, porque cuando vieron su genealogía no aparecía dentro de aquel listado, no lo reconocían. Por eso el escritor a Mateo sabía que esto pasaba con esta audiencia. Por lo tanto, se apegó en aquello, enseñando. Una audiencia que era difícil realmente en aceptar, como hoy en día.
Muchas personas hoy en día no aceptan a Jesucristo como el Salvador cuando la Biblia nos muestra claramente su nacimiento, cómo empezó todo. Él nos muestra a través de su palabra y es lo que nosotros tenemos como evidencia. Vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos. Marcos capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 3. ¿Qué nos dice acerca de esto? Dice Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. No lo reconocían como el Mesías, sino como un simple carpintero. Eso era el sentir de ellos. Eso era lo que pensaba aquellos judíos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Entonces, ¿cómo él puede decir que ha salido? ¿De dónde? Si lo conocemos solamente como una persona común y corriente. Vamos a ver qué nos dice también el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 11. A ver qué nos dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo negaban totalmente, no lo aceptaban, no lo reconocían. Y en la genealogía hablaba acerca de dónde, cuál era su descendencia, de dónde procedía todo, cómo había comenzado aquel asunto. Vamos también ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 9. Vamos a Juan, capítulo 9, versículo 22. Dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto era lo que estaba pasando con aquella audiencia, con aquellas personas que no querían creer de que Jesús era el Mesías prometido. Y vemos lo que dijo el escritor a Mateo en el versículo 1 de Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza con dos puntos interesantes para estas audiencias. Le muestra primeramente que Jesús era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos, porque los judíos reconocían a Abraham como alguien muy importante, muy influyente para ellos. Y le está mostrando, de ahí viene el Mesías. Esta es la descendencia, de ahí viene. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, y vamos a ver solamente los versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando Abraham fue escogido para comenzar una nación, la nación de Israel. Entonces de ahí vemos que empieza a recorrer todo lo que es la descendencia. E incluso en el libro de Mateo llega y habla, dice, hijo de Abraham, para que ellos tuvieran realmente conocimiento. Entonces de ahí viene el Mesías para bendecirte, para bendecir a la humanidad. De ahí viene. Viene del rey David como rey y señor esperado también. Era reconocido entonces como rey. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Ahí mismo en Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Los versículos 22 y 23. Dice de esta manera: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Aquel Mesías prometido?
Habían realmente señales, porque ellos habían escuchado, sabían a través de la escritura de los profetas, de que de ahí venía el Mesías. Y en este momento ellos como que dudaron, como que en un momento trataron de ubicar aquello diciendo, ¿será este aquel hijo de David? Vamos a ver también qué nos dice Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Vemos entonces, hermanos, lo importante que era la genealogía para este pueblo. Era importante entonces que Mateo le hablara acerca de esto, de este tema, acerca de la genealogía de Jesucristo, para que ellos pudieran ver que no era cualquier personaje, era el rey, el Mesías prometido, anunciado desde ya muchos años atrás, cuando vendría para bendecir a los suyos, para bendecir a la humanidad, para gobernar sobre la humanidad. Aquellos judíos que en un momento estaban siendo avasallados por el Imperio Romano, estaban deseosos, ansiosos de que llegara aquel Mesías, aquel rey prometido. Pero lo que pasa es que no llegó en las condiciones en que ellos querían. Por eso muchos lo rechazaron. ¿Se da cuenta, hermano y amigo, lo importante que es la genealogía? Quizás para usted es un tema muy superficial, muy cansón, pero para el judío representa algo muy importante. Y eso es lo que Mateo sabía. Por eso Mateo habló. Y si usted ve, empieza a mencionar nombres. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robán, Robán a Días y a Días a Asa. Y vemos realmente la cantidad de nombres que se menciona, pero es interesante, es saber aquello. Sigue diciendo, Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Se da cuenta hasta dónde llega? Es importante entonces poder conocer esto, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David a la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Puntos importantes en los cuales Mateo quería resaltar para aquella audiencia, para que pudieran conocer. Es importante para usted también poder saber quién fue su abuelo, quién fue su bisabuelo. Conocer muchas veces es interesante aquello. Quizás si usted se pone a estudiar y a analizar todas aquellas cosas, se da cuenta de que su abuelo o su bisabuelo o tatarabuelo o tatarabuelo fue alguna persona influyente, que muchas veces no le prestamos atención a aquello. Pues para el judío esto es evidencia. Es importante y Mateo lo sabía. Por eso está la genealogía. La genealogía está, hermano, y si nosotros vemos a través de la Biblia, habla de que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a tomar el tiempo para poner algo que no tiene importancia.
pues es importante porque habla acerca de Jesucristo, el Salvador. El pueblo judío venía de una tranquilidad, de un silencio de casi 400 años en no escuchar nada. Y ahora llega el anuncio del Mesías prometido. Había comezón por aquello, había desesperación por aquello. Hermano y amigo, Jesús es el Salvador que vino humildemente para reinar sobre los corazones del hombre. Y está hoy en día salvando vida, hermanos. Eso es lo importante que tú y yo tenemos que saber, que Jesús vino para salvar vida. Entre eso estamos toda la humanidad. Nosotros podemos ver, hermano, que a través de la Biblia hay evidencias cumplidas. Hay evidencia cumplida de aquello. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías. Vamos a Isaías, el capítulo 7. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ver al libro de Nuevo Testamento, algo que había sido profetizado ya por los profetas, anunciado por aquellos. Vamos a ver qué nos dice el libro de ahí mismo en Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumplió lo prometido. Es una evidencia cumplida del Mesías prometido. Se cumplió lo que ya se había anunciado. Ese era su nombre, Jesús, Salvador. Había sido concebido de una virgen, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumplió la promesa. Vemos entonces su nacimiento. Vamos al libro de Miqueas también. Vamos al libro de Miqueas, anunciando la profecía de lo que iba a suceder. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero tú, Belén, de ahí saldrá. Vamos a ver la evidencia cumplida en Mateo capítulo 2, versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Se cumplió la promesa, se cumplió aquello que ya había sido anunciado por el profeta. Tal cual los profetas lo anunciaron, sucedió. Entonces vemos que a través de la palabra de Dios hay evidencia. Por eso es tan importante entonces conocer para aquellos oyentes la genealogía de Jesús. Era importante. Ellos necesitaban aquella evidencia para poder relacionar todo aquello que se había anunciado, que habían anunciado los profetas, y verlo a través de la luz de lo que había sucedido. Vemos también a través de aquello, hermano, a través de la palabra del Señor, un nacimiento virginal. Sí, fue algo único. Es algo único en el cual ni María ni José tuvieron que aportar nada. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo en Mateo. En nuestra cita de Mateo capítulo 1, versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Marido de María. No dice el Padre absoluto de José.
de Jesús, marido de María. Porque José no participó en esa concepción. No participó en esa concepción. A través de la Biblia nosotros vemos lo que dice el versículo 20 ahí mismo en el capítulo 1. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas. Por medio de los profetas, cuando dijo. Entonces, todo esto ya era algo anunciado. Jesús nació de una manera virginal, sin una concepción natural, en la cual nacimos tú y yo, porque Jesús nació sin pecado. Sin pecado. Y ahí mismo lo podemos ver en el versículo 25 de Mateo 1. Pero no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito. José no se acostó con María. No tuvo ningún tipo de relación. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es el nacimiento virginal. Es un nacimiento santo, puro, sin pecado. José era su padre, sí, pero sin aportar biológicamente. Esto estaba siendo anunciado ya. Jesús nació libre de pecado, sí. Y vamos a ver también qué nos dice el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Maravilloso. Es maravilloso saber esto. La Biblia nos los afirma, nos los dice completamente, que Jesús no nació de la forma en que tú y yo nacimos. Nació del vientre de María, sí, pero sin pecado. Porque no había en él la semilla del pecado que está en ti y en mí. Vamos también al libro de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo, amigo y hermano, Jesús, libre de pecado, limpio totalmente. Entonces vemos que su nacimiento fue virginal. Vemos de que hay evidencia cumplida a través de la palabra del Señor, de que Jesús es el Mesías prometido. Por eso el escritor a Mateo habló acerca de lo importante que era la genealogía. Y vemos también, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, como Rey y Salvador para todos, es Salvador para todo. Sí, en su descendencia hubieron gentes, héroes de la fe, sí, grandes personajes como Abraham, como Isaac, Jacob. Vemos grandes personajes que hubieron en su descendencia, Ruth, pero también hubieron personas que tuvieron malas credenciales, que tuvieron un mal expediente, y otras personas con mala reputación, ¿sí? ¿Como quién? Como Rahab. Rahab, aquella mujer que se dedicaba a una vida fácil, estar de hombre en hombre. Tenemos a Tamar, sí, Tamar, aquella mujer
que se acostó con su suegro y tuvo un hijo con él. Menciona a Betsabé. Betsabé, aquella mujer que se acostó con David, teniendo ella su esposo, Urías. Entonces vemos de que la Biblia nos habla de acontecimientos maravillosos. En la genealogía de Jesús había de todo. Había personas importantes. Hay personas, nombres de personas que usted no ha escuchado más. Hubieron reyes, guerreros, personas que tenían mala reputación. Esto nos demuestra que Jesús es el Mesías, Salvador para todos, sin acepción de persona. Hermano, cuando Cristo vino para cumplir lo dicho por su Padre, y por eso tú y yo somos salvos por Cristo. Somos salvos por Jesucristo. Y es importante que tú y yo busquemos de ese humilde Rey y Salvador, Jesucristo. Es Salvador para todos. Así que, hermano, vemos entonces lo interesante que es poder ver la genealogía de Jesús. Nos enseña a nosotros que solamente a través de Él nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos. Lo que necesitamos, hermano. Es importante entonces saber aquello. Acerquémonos a Jesucristo. Acerquémonos. En este mes que ha llegado gracias a su misericordia y que hemos podido pasar por una pandemia, 2 años consecutivos, pero gracias a Dios este año ha habido más libertad. Has tenido oportunidad de hacer cosas que no pudiste hacer el año pasado y estás para contar la gracia y la maravilla de nuestro Señor Jesucristo al permitirnos ver otro día más, otro año más. Alabemos a nuestro Señor, hermano y amigo, y que tengamos la mejor Navidad al lado de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Te exhorto a buscar de Él cada día. Oremos. Padre amado, te alabamos, Señor, por este maravilloso día, Señor, que nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, viniste, Señor, de la manera más humilde, Señor, en la cual muchos, Señor, no te han aceptado, no quieren aceptarte, Señor. Cuando a través, Señor, de tu palabra vemos evidencias en todo, de que tú eres Rey, que tú eres Salvador. Gracias, Padre. Tú diste todo, Señor. Te alabamos por aquello, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que seas tú quien dirija nuestra vida, Señor. Y si en un momento, Señor, te hemos fallado, Padre, te pedimos perdón, Padre amado. Perdón, Padre amado, Señor. Porque tú eres un Rey santo, puro, limpio, sin pecado, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder atender, de poder aprender de tu palabra, Señor. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecidos, hermanos, y que tengan un mes maravilloso junto a su familia. El Señor me los guarde.